Alejandro Valcárcel no solía regresar temprano a ninguna parte. Los hombres como él tenían agendas que parecían talladas en mármol, reuniones a las 7, firmas a las 9, cenas sin hambre a las 10, silencios caros a medianoche. Pero aquella noche la tormenta sobre Ciudad de México había cerrado el aeropuerto privado, cancelado una junta en Monterrey y por una vez dejado al dueño de Medio Horizonte sin otra opción que volver a casa antes de tiempo. Su casa, claro, no era exactamente una casa, era una mansión de cristal, cantera y jardines geométricos en lomas de Chapultepec, tan perfecta que daba la impresión de no necesitar habitantes. Las luces exteriores se encendían solas, las cortinas obedecían sensores, la calefacción conocía sus horarios mejor que cualquier amante, todo allí funcionaba con precisión, excepto el corazón de Alejandro, que llevaba años sin recibir mantenimiento y, para ser justos, tampoco había solicitado reparación. Bajó del auto sin esperar al chofer. Venía con jeans oscuros, una chamarra empapada y el cabello revuelto por la lluvia, una imagen lo bastante humana como para que su junta directiva hubiera pedido una explicación formal. El guardia de la entrada principal no estaba en su puesto. Eso le molestó. A Alejandro le molestaban pocas cosas, pero las que le molestaban solían terminar convertidas en memorandos, despidos o silencios más fríos que el mármol italiano. Había regresado por una sospecha. Durante semanas, contratos confidenciales de su grupo hotelero habían aparecido en manos equivocadas. Alguien de dentro filtraba información y la investigación apuntaba hacia su propia residencia, donde algunos documentos pasaban antes de llegar al despacho corporativo. Su asistente le había recomendado no involucrarse. Alejandro, naturalmente, había hecho exactamente lo contrario. Los hombres acostumbrados a controlar el tablero rara vez soportan mirar desde la tribuna. Entró por el acceso lateral, el que daba al corredor de servicio. La tormenta había provocado un parpadeo en el sistema eléctrico y la mansión respiraba a medias. Unas luces encendidas, otras muertas, la alarma interna titilando en rojo como un corazón nervioso. Alejandro dejó la llave sobre una consola y avanzó sin hacer ruido. En su propia casa, esa prudencia le pareció absurda. Luego escuchó un susurro: «Quédate en silencio». No fue una súplica, tampoco una orden completa. Fue algo peor para un hombre como él, una orden pequeña, urgente y dicha por alguien que no tenía idea de a quién se la estaba dando. Una mujer salió de la sombra junto al armario de blancos, le tomó la manga con una mano firme y lo empujó apenas hacia la pared. Alejandro, que había enfrentado accionistas furiosos, abogados despiadados y ministros con sonrisas de cuchillo, obedeció. La mujer llevaba uniforme gris de servicio, el cabello recogido sin mucha paciencia y los ojos más despiertos que asustados. No era una belleza decorativa, de esas que los salones caros contratan para que el mundo parezca más amable. Era una mujer real, con cansancio en los hombros, agua de lluvia en los zapatos y una dignidad que no necesitaba permiso. Miró hacia el fondo del pasillo y volvió a susurrar: «Hay alguien en el despacho del señor Valcárcel». Alejandro no respondió de inmediato. Eso, para quienes lo conocían, ya habría sido noticia. Su nombre, dicho por aquella desconocida con tanta naturalidad, le sonó ajeno, como si el señor Valcárcel fuera otro hombre, uno de traje impecable, agenda blindada y mirada imposible. Él, en cambio, estaba pegado a una pared, chorreando agua sobre una alfombra carísima, obedeciendo a una empleada que acababa de salvarlo de anunciarse como idiota. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja. «Lucía, limpieza temporal». «¿Y tú?». La mentira llegó antes que la razón. Alejandro la sintió formarse en su boca con una facilidad vergonzosa, como si hubiese estado esperándolo durante años. «Alex, mantenimiento». Lucía lo examinó de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron un segundo en los zapatos, demasiado buenos para un técnico de turno nocturno, pero la oscuridad y la urgencia jugaron a favor de él. O quizá ella no tenía tiempo para desconfiar de cada hombre mojado que aparecía en un corredor. La vida, cuando aprieta, no siempre deja margen para auditorías. Pues, Alex de mantenimiento, si sabes hacer algo útil, hazlo sin ruido. A Alejandro casi se le escapó una sonrisa. Casi. Nadie le hablaba así desde que su abuela vivía, y aquella mujer había sido capaz de hacerlo temblar con una pantufla. Lucía señaló el despacho al fondo. La puerta estaba entreabierta. Una sombra se movía dentro, iluminada por la pantalla de un teléfono.
Alejandro reconoció la silueta ancha de Ramiro Salcedo, uno de los administradores externos encargados de la casa. Ramiro revisaba cajones que no debía tocar, sacaba carpetas, fotografiaba páginas y las volvía a guardar con manos torpes. A Alejandro se le endureció el rostro. En su mundo, la traición solía usar trajes finos y palabras elegantes. Allí, bajo la luz azul de un celular, parecía más vulgar. Lucía, sin saber que el dueño de todo estaba a su lado, sacó su propio teléfono y grabó unos segundos. No lo hizo con dramatismo, sino con esa inteligencia práctica de quien aprendió que la verdad sin pruebas suele quedarse sin voz. Un trueno sacudió los ventanales. Ramiro se sobresaltó, guardó el celular y salió por la puerta opuesta del despacho, hacia la galería cubierta. En el mismo instante, el sistema eléctrico cedió por completo, la mansión quedó a oscuras, y una serie de cierres automáticos sonó como candados cayendo uno tras otro. Lucía soltó una palabra que una dama no repetiría, aunque cualquier santo con sentido común la habría comprendido. Genial, murmuró, casa de ricos, todo inteligente hasta que se vuelve tonto. Alejandro, contra su voluntad, sonrió. El sistema debe haberse bloqueado. Gracias, Alex. Me tranquiliza mucho saber que el sistema que nos encerró sabe lo que hace. Intentó abrir la puerta del corredor, pero la cerradura electrónica no respondió. Alejandro se acercó, revisó el panel y resistió el impulso de ingresar su código maestro. Hacerlo habría terminado la escena y también la mentira recién nacida. En lugar de eso, presionó botones con aire de técnico concentrado. Lucía lo observó con una ceja levantada. Tenía la clase de ceja capaz de interrogar sin gastar saliva. ¿Trabajas aquí desde cuándo?, preguntó ella. Poco. Se nota. La respuesta le rozó el orgullo de manera ridícula. Alejandro Valcárcel podía comprar la empresa que fabricaba ese panel, despedir al ingeniero que lo diseñó y reemplazar toda la instalación antes del desayuno. Pero frente a Lucía Herrera, en un pasillo sin luz, solo era un hombre que no sabía fingir muy bien que sabía arreglar una puerta. ¡Qué humillante! ¡Qué extrañamente liberador! Un sonido vibró en el bolsillo de Lucía. Ella miró la pantalla y su expresión cambió. La firmeza no desapareció, pero se dobló un poco, como una vela cuando entra viento por una rendija. Se apartó 2 pasos, creyendo que Alejandro no escucharía. La oscuridad, sin embargo, hace íntimas las distancias, y hay voces que, aunque bajen, no logran esconder el cansancio. Hola, mi amor. No, no pasa nada. Solo se fue la luz donde mamá trabaja. Alejandro se quedó quieto. Sí, Sophie, ya sé que los truenos suenan como gigantes tirando muebles, pero tú eres más valiente que los gigantes, ¿te acuerdas? Tómate el jarabe después de cenar. No despiertes a la abuela si está dormida, y no mires la cajita azul. Sí, esa es para la medicina de mañana. Hubo una pausa. Lucía cerró los ojos. No, cielo, mamá no está llorando, es la lluvia. A veces la lluvia se mete hasta en la voz. Alejandro sintió que algo, en algún lugar de su pecho cuidadosamente deshabitado, se movía con incomodidad. No era lástima. La lástima era fácil, vertical, casi siempre orgullosa. Aquello se parecía más a vergüenza. Él había pasado la tarde discutiendo la compra de una cadena de resorts en la Riviera Maya, y esa mujer acababa de convertir una caja azul de medicina en el centro moral del universo. Si este momento te hizo preguntarte qué hará un hombre acostumbrado a tenerlo todo cuando escucha a una mujer sostener el mundo con una sola llamada, deja un me gusta y suscríbete al canal. Porque, a veces, una puerta que se cierra en medio de la tormenta no atrapa a 2 desconocidos, abre la única habitación donde por fin pueden verse de verdad. Lucía cortó la llamada y respiró hondo antes de volver. Cuando se acercó, su rostro ya traía puesta la máscara de normalidad. Alejandro conocía las máscaras. Tenía una colección completa, todas más caras y menos honestas que la de ella. ¿Tu hija?, preguntó él, aunque la respuesta era evidente. Mi jefa de 6 años, dijo Lucía. Pequeña, exigente y convencida de que los dinosaurios se extinguieron porque no tomaban sopa. Suena razonable. Lo es, más que varios adultos que conozco. Alejandro bajó la mirada al panel. No porque fuera interesante, sino porque mirarla de frente se estaba volviendo incómodo. Él no estaba acostumbrado a recibir verdades sin adornos. En su mundo, incluso las malas noticias venían perfumadas con frases como escenario desafiante o oportunidad de ajuste. Lucía, en cambio,
Hablaba como quien no tiene tiempo para envolver la realidad en papel de regalo. ¿Estás segura de que el hombre del despacho no te vio?, preguntó él. Bastante segura. Los hombres que roban papeles suelen mirar los cajones, no a la gente que limpia. La frase cayó suave, pero Alejandro la sintió pesada. Quiso decir algo, quizá defender a la humanidad, quizá defenderse a sí mismo sin saber de qué. No pudo, porque era verdad. Él mismo había pasado años cruzando lobbies impecables, sin ver los nombres de quienes los mantenían así. Sabía cuánto costaban las flores del vestíbulo, pero no quién las cambiaba antes del amanecer. Eso no debería ser así, dijo al fin. Lucía soltó una risa pequeña, sin alegría completa. Ah, qué bonito. Mantenimiento con conciencia social. Cuidado, Alex. Te van a ascender a poeta. Él volvió a sonreír. Era la segunda vez en menos de media hora. Un fenómeno meteorológico más raro que la tormenta. Lucía caminó hacia una pequeña sala de descanso conectada al corredor. Allí había una mesa, un termo de café, 2 sillas y una ventana estrecha por donde entraba el resplandor intermitente de los relámpagos. No era un lugar pensado para ser visto. Por eso quizá era el único rincón honesto de toda la mansión. Ven, dijo ella. Si vamos a quedarnos encerrados, al menos no lo hagamos parados como fantasmas caros. ¿Fantasmas caros? Esta casa tiene toda la cara de estar embrujada por gente que nunca lava sus platos. Alejandro miró alrededor. No pudo defender la casa. Ni siquiera recordaba cuándo había usado la cocina principal por última vez. Tenía chef, personal, encargados de compras y una máquina italiana que preparaba café mejor que muchos restaurantes, aunque él casi siempre lo bebía de pie, leyendo correos que le amargaban el sabor antes del primer trago. Lucía abrió el termo y sirvió café en un vaso desechable. Está tibio y probablemente ofendido, pero sirve. Alejandro aceptó el vaso. Sus dedos rozaron los de ella apenas un instante. Nada dramático, nada digno de música de violines. Solo un roce. Pero él, que había estrechado manos de presidentes de banco sin sentir más que cálculo, notó la temperatura de esa piel como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que creía clausurada. Gracias, dijo. No me agradezcas todavía. Si el sistema no vuelve, quizá tengas que romper algo. ¿Eso esperas de mantenimiento? Espero poco de los hombres y aún así a veces me sorprenden para abajo. Alejandro soltó una risa breve, verdadera. Lucía lo miró como si acabara de descubrir una grieta en una estatua. Él se dio cuenta y volvió a ponerse serio demasiado rápido. Era un reflejo antiguo. Cuando algo se abría, él cerraba. Cuando alguien se acercaba, él convertía la distancia en protocolo. Lucía no insistió. Quizá porque ella también conocía esa clase de puertas internas que no se abren a golpes. El radio de emergencia del pasillo crepitó, pero solo emitió estática. Alejandro sabía que podía resolverlo todo con una llamada desde su celular privado. Tenía línea directa con seguridad, con policía, con técnicos, con personas cuyo trabajo consistía en llegar antes de que él terminara de molestarse. Pero su teléfono corporativo se había quedado sin batería tras el vuelo, y el personal no sabía que estaba en casa. Por primera vez en mucho tiempo, su poder no encontraba enchufe. Lucía, en cambio, revisaba opciones con la calma cansada de quien ha sobrevivido a apagones, recibos vencidos, fiebre infantil y jefes injustos. Hay una puerta manual junto a la lavandería, dijo. La vi cuando llegué. Si no está bloqueada, salimos por ahí. ¿Conoces bien la casa? Conozco las partes que la gente como yo puede tocar. Alejandro bebió un sorbo de café tibio. Le supo más fuerte que cualquier espresso perfecto de su oficina. ¿Y qué partes no puedes tocar? Lucía lo miró, divertida y un poco triste. Alex, en una casa así, una aprende rápido que hay puertas para pasar, puertas para limpiar y puertas para fingir que no existen. Él guardó silencio. La lluvia golpeaba los cristales con insistencia, como si quisiera entrar también en la conversación. Alejandro pensó en su penthouse, en sus oficinas del piso 43, en sus restaurantes con reservaciones imposibles. Pensó en todas las puertas que se abrían apenas él aparecía. Nunca se había preguntado cómo se veía el mundo desde el otro lado de una puerta cerrada. Caminaron hacia la lavandería usando la linterna del celular de Lucía. La luz pequeña recorría paredes impecables, cuadros discretos, jarrones que costaban más que varios años de renta de ella. Alejandro lo sabía. Ella también, probablemente. Ninguno lo dijo. Hay obscenidades que no necesitan nombre. En el camino, Lucía se detuvo frente a una repisa donde había un marco de plata con una fotografía antigua.
Alejandro de niño, serio junto a sus padres. «¡Qué niño tan enojado!», murmuró ella. Alejandro se quedó inmóvil. Tal vez solo estaba aburrido. No. Los niños aburridos hacen travesuras. Ese parece como si ya debiera impuestos. Él miró la fotografía. Tenía 8 años, traje azul, zapatos lustrados y una expresión que su padre había llamado disciplina. Lucía, sin saberlo, acababa de ponerle otro nombre: Soledad. Alejandro sintió un impulso absurdo de contarle que aquella foto fue tomada el día en que su madre se fue a vivir a París y su padre le regaló un reloj para que aprendiera que el tiempo no esperaba a nadie. No lo contó. «Vamos», dijo él. La puerta manual junto a la lavandería estaba cerrada desde fuera por el bloqueo central. Lucía soltó un suspiro que empañó la calma. «Perfecto. Entonces somos prisioneros elegantes». «No tan elegantes», dijo Alejandro, mirando su chamarra mojada. «Tú un poco sí, aunque intentes verte normal». La frase lo atravesó con una alarma silenciosa. Lucía volvió la linterna hacia sus zapatos. Negros, discretos, carísimos, demasiado carísimos. Él pensó en inventar algo sobre una oferta, un primo generoso, una liquidación improbable. Pero Lucía no preguntó. Solo lo observó durante un segundo más, como si archivara el dato para después. «Me los regalaron», dijo él, tarde y mal. «Oye». Esa sola sílaba tuvo más juicio que un tribunal. Regresaron a la sala de descanso. La tormenta seguía cerrando el mundo alrededor de la mansión. Lucía se sentó, sacó del bolsillo una libreta doblada y comenzó a revisar números bajo la luz del teléfono. Alejandro no quiso mirar, pero miró. Medicinas, renta, transporte, uniforme escolar, deuda con vecina, leche, cifras pequeñas, apretadas, crueles. Él estaba acostumbrado a números enormes que podían destruir empresas. Aquellos, minúsculos, podían quitarle el sueño a una niña. Lucía notó su mirada y cerró la libreta. «No es educación mirar cuentas ajenas». «Perdón. Acepto disculpas en efectivo», dijo ella, y luego levantó una mano. «Es broma, más o menos». Alejandro podría haberle dado en ese instante una cantidad capaz de borrar cada número de esa libreta. Podría haber transferido dinero sin sentirlo, como quien sacude polvo de una manga, pero algo en la forma en que ella sostuvo la libreta contra el pecho le dijo que hacerlo sería una invasión, no una ayuda. Lucía no parecía una mujer que rechazara apoyo por orgullo vacío. Parecía una mujer cansada de que la confundieran con una mano extendida. «Tu hija está enferma», dijo él con cuidado. «Asma. Nada dramático cuando hay medicina. Muy dramático cuando no hay». El comentario fue simple, sin pedir compasión. Eso lo hizo peor. Alejandro pensó en todas las veces que había aprobado presupuestos con una firma rápida, sin preguntarse qué significaba recorte operativo al final de la cadena. Tal vez significaba una caja azul escondida para que una niña no viera cuánto costaba respirar. ¿Y su padre?, preguntó, y se arrepintió al instante. Lucía no se ofendió. Eso también dijo mucho. Ausente con constancia ejemplar. Hay gente que falla una vez y hay gente que hace de fallar una carrera profesional. Alejandro asintió. Quiso decir que lo lamentaba, pero la frase le pareció inútil. Él conocía ausencias con apellidos elegantes. Su padre nunca se había ido de casa. Simplemente había convertido la cercanía en un trámite. A veces, quedarse también era una manera de abandonar, solo que con mejor reputación. Un golpe sonó en algún punto distante. Ambos se quedaron quietos. Luego otro ruido, más leve, como una puerta cerrándose. Lucía apagó la linterna. En la oscuridad, Alejandro escuchó su respiración controlada. No era miedo puro, era estrategia. Esa mujer no se desmoronaba, calculaba. Él sintió una admiración incómoda, porque la admiración verdadera siempre pone en duda algo de uno mismo. «Puede ser Ramiro», susurró ella. «¿Lo conoces?». «Lo suficiente para saber que mira a las empleadas como si fuéramos muebles que respiran». Alejandro apretó la mandíbula. Esta vez no por los documentos, por ella, por la naturalidad con que lo dijo, por la costumbre que había detrás. En el Imperio Valcárcel, él exigía excelencia, discreción, resultados. Pero quizá había confundido discreción con silencio, y el silencio, en manos de ciertos hombres, se convertía en permiso. «No debió tratarte así», dijo. Lucía se volvió hacia él. En la penumbra, sus ojos parecían más claros. «No me conoces, Alex. No necesito conocerte para saber eso». Por primera vez, ella no respondió con humor. Bajó la mirada al vaso de café vacío y lo giró entre las manos. El silencio que siguió no fue incómodo.
Fue extraño, como si ambos hubieran encontrado, sin querer, un pasillo menos oscuro dentro del apagón. La electricidad volvió de golpe. Las luces parpadearon 1, 2, 3 veces, hasta estabilizarse con un zumbido suave. El panel del corredor emitió un pitido, y las cerraduras liberaron su presión. La mansión, orgullosa de sí misma, fingió que nunca había fallado. Lucía se levantó rápido, recuperando su papel, su distancia y esa eficiencia que las personas ricas confundían con invisibilidad. Ya puedes ir a lo que sea que hace mantenimiento cuando no mantiene nada. Alejandro también se puso de pie. Quería detenerla, preguntarle su apellido, ofrecerle ayuda, decirle la verdad. 3 impulsos, todos peligrosos. Eligió el más pequeño. Lucía. Ella se giró. Gracias por avisarme. Por lo del despacho. No lo hice por ti. Lo hice porque no me gusta la gente que roba y porque si algo se pierde, culpan primero a quien limpia. Otra verdad, sin envoltura. Alejandro la recibió en silencio. ¿Vas a reportarlo?, preguntó ella. Sí. Hazlo bien, con pruebas. Los tipos como él siempre tienen amigos. Alejandro casi dijo, yo tengo más. Pero Alex de mantenimiento no diría eso. Alejandro Valcárcel sí, y en ese borde exacto entre un hombre y el otro, nació el problema. Lucía caminó hacia el corredor principal, pero antes de irse volvió a mirarlo. Y cambia esos zapatos si quieres pasar por técnico. Parecen más caros que mi refrigerador. Ahora sí, Alejandro rió. No mucho. Lo suficiente para sentirse torpe. Lo tomaré en cuenta. Hazlo. Mi hija de 6 años te descubriría en 3 minutos. ¿Es detective? Peor. Es niña pobre. Notan todo. Lucía se fue con su carrito de limpieza, el uniforme húmedo en los bajos y la espalda recta. Alejandro la observó desaparecer por el pasillo que tantas veces había cruzado sin ver. Después entró en su despacho. Ramiro no estaba, pero había dejado un cajón mal cerrado. Alejandro lo abrió, confirmó la falta de una copia contractual y llamó a seguridad desde el teléfono fijo. Su voz volvió a ser la de siempre, fría, exacta, obedecida. Bloqueen todas las salidas del perímetro. Nadie se retira sin autorización. Y localicen a Ramiro Salcedo. Del otro lado, el jefe de seguridad respondió con un inmediato, sí, señor Valcárcel. El apellido llenó la habitación como un cristal rompiéndose. Alejandro miró hacia la puerta, aunque Lucía ya no podía escucharlo. Por primera vez en años, su nombre no le pareció una armadura. Le pareció una mentira demasiado grande para cargar en un pasillo estrecho. Más tarde, cuando la casa volvió a su orden perfecto, Alejandro subió a su habitación. El vestidor lo recibió con filas de trajes oscuros, relojes silenciosos y camisas alineadas como soldados. Se quitó la chamarra mojada y dejó los zapatos junto a la puerta. Los miró con irritación absurda. Caros, impecables, delatores. Pensó en la niña que notaba todo sin haberla conocido, en la madre que escondía lágrimas dentro de la lluvia, en la mujer que le había dicho «quédate en silencio» y sin saberlo, había hecho callar algo más profundo que su voz. A medianoche, recibió el informe preliminar. Ramiro había huido antes del cierre total, pero las cámaras confirmaban su presencia en el despacho. Habría consecuencias. En otro momento, Alejandro habría sentido satisfacción. Problema identificado, amenaza contenida, control recuperado. Sin embargo, mientras leía el reporte, solo podía recordar la libreta doblada de Lucía y aquella frase: hay puertas para pasar, puertas para limpiar y puertas para fingir que no existen. Se acercó al ventanal de su habitación. La ciudad brillaba abajo, húmeda y enorme, llena de vidas que él podía afectar con una firma sin conocerles el rostro. Durante años, había creído que la distancia lo protegía. Esa noche entendió que también lo había empobrecido. Tenía una mansión, un imperio, un apellido que abría salones enteros. Y aún así, en el recuerdo más vivo de la noche, él no era dueño de nada. Solo era Alex, un hombre mojado, sosteniendo un café tibio que una mujer cansada le había ofrecido sin saber quién era. En el cuarto de servicio, al otro lado de la casa, Lucía guardaba su teléfono y se preparaba para terminar el turno. No sabía que el dueño de la mansión había memorizado su nombre, no sabía que su pequeña grabación acabaría iniciando una investigación interna. No sabía, tampoco, que acababa de convertirse en la única persona de aquella casa que le había hablado a Alejandro Valcárcel como si no valiera por su dinero, sino por lo que hacía en medio de la oscuridad. Antes de irse, Lucía encontró junto al termo una servilleta doblada. En ella había un número de teléfono escrito con tinta negra y una sola línea.
por si el sistema vuelve a ponerse inteligente. No había apellido, solo una firma breve, Alex. Lucía la miró durante un rato, sonrió apenas y la guardó en el bolsillo, sin saber que, a veces, las mentiras más peligrosas no empiezan por maldad, sino por el deseo torpe de ser querido sin un título delante. Alejandro Valcárcel descubrió a la mañana siguiente que una mentira pequeña podía comportarse como una gotera en un techo elegante. Al principio parecía controlable, casi inofensiva, hasta que una gota caía justo en medio de la mesa donde uno había puesto todos sus planes. Despertó en su habitación de ventanales inmensos, con la ciudad extendida abajo como una alfombra de luces apagándose, y lo primero que pensó no fue en Ramiro, ni en los contratos robados, ni en la junta de emergencia. Pensó en una servilleta. La servilleta, para ser exactos, estaba en el bolsillo de Lucía Herrera, aunque él no tenía derecho a saber si ella la había guardado. Alejandro se dijo que la había dejado por prudencia, por si ella recordaba otro detalle del robo. Sonaba razonable, casi profesional. El problema con los hombres inteligentes es que pueden fabricar excusas tan bien hechas que hasta ellos mismos se las creen durante unos minutos. Después llega el silencio, se sienta enfrente y empieza a sonreír. A las 7 en punto, su asistente, Inés, entró al despacho privado con una carpeta bajo el brazo y la expresión de quien ya sabía que el día iba a exigir paciencia. Alejandro vestía traje gris, reloj sobrio, rostro de piedra. El señor Valcárcel había vuelto. Alex, el técnico empapado que bebió café tibio en una sala de descanso, quedaba escondido en algún lugar donde no lo alcanzaran las cámaras ni los apellidos. Ramiro Salcedo salió del país de madrugada, informó Inés. Tenemos imágenes, pero no confesión. Legal recomienda actuar con discreción. Legal siempre recomienda actuar como si el mundo fuera de porcelana, dijo Alejandro. Inés no parpadeó. Trabajaba con él desde hacía 8 años. Había visto ministros temblar y modelos de negocio morir bajo su pluma. Pero esa mañana notó algo distinto. Alejandro escuchaba el informe, sí, pero sus ojos se iban de vez en cuando hacia un punto vacío de la mesa, como si alguien hubiera dejado allí un vaso de café tibio y una frase incómoda. También identifiqué a la empleada temporal que hizo la grabación, añadió ella. Lucía Herrera, agencia externa, turnos nocturnos, limpieza residencial y hotelera. ¿Quiere que la contacte? Alejandro levantó la vista demasiado rápido. No. La palabra salió más seca de lo necesario. Inés, que era inteligente y por eso sobrevivía en aquel despacho, no dijo nada durante 2 segundos. No, yo lo haré. Ese yo quedó flotando en la habitación como un objeto fuera de lugar. Alejandro Valcárcel no contactaba empleados temporales, no hacía llamadas simples, no resolvía cosas pequeñas. Él convocaba, autorizaba, firmaba, decidía. Inés bajó la mirada a su tableta para ocultar una curiosidad profesional que rozaba el entretenimiento. Como prefiera, señor. Alejandro esperó a quedarse solo antes de llamar al número de la agencia. Pidió el contacto de Lucía con el pretexto de ampliar su declaración. Lo hizo desde una línea secundaria, no desde el número oficial de la presidencia. Cada paso era justificable. Cada detalle era una piedra más sobre la verdad. Cuando al fin tuvo el número, lo miró como si fuera un contrato que no sabía si convenía firmar. Lucía respondió al tercer tono. Bueno, Alejandro se aclaró la garganta. Ridículo. Había negociado adquisiciones millonarias sin aclararse la garganta. Lucía, soy Alex. Hubo una pausa breve. Al otro lado se oyó ruido de platos, una voz infantil cantando algo sobre una tortuga y una mujer mayor tosiendo con discreción. Ah, mantenimiento con zapatos de refrigerador caro. Buenos días para ti también. Depende. ¿La casa inteligente sobrevivió a su berrinche? Alejandro miró su oficina, donde 3 pantallas mostraban cifras de ocupación hotelera, mercados internacionales y el avance de la investigación interna. De pronto todo le pareció exageradamente serio para una conversación que empezaba con zapatos. Sobrevivió, dijo. Gracias a tu video. ¿Atraparon al tipo? Están en eso. Traducción. No. Alejandro casi sonrió. Traducción. Llevará tiempo. Eso dicen los bancos antes de cobrar intereses. La voz de Lucía no era coqueta. Eso le gustó más de lo conveniente. Tenía humor con filo, pero no crueldad. Era la clase de voz que había aprendido a defenderse sin dejar de servir café cuando hacía falta. Alejandro se quedó callado un segundo de más,
y ella llenó el espacio con naturalidad. ¿Llamabas por algo, Alex? Sí. Llamaba porque desde anoche su casa sonaba hueca. Llamaba porque la frase, mi hija de 6 años te descubriría en 3 minutos, le había causado una curiosidad absurda. Llamaba porque quería escuchar cómo una mujer que contaba monedas seguía encontrando ganas de bromear. Por supuesto, no dijo nada de eso. El señor Control eligió una versión más aceptable. Quería saber si llegaste bien. Al otro lado, Lucía guardó silencio. No un silencio largo, pero sí distinto. Como si esa pregunta sencilla hubiese tocado una puerta que casi nadie tocaba. Sí respondió al fin. Llegué bien, me alegra. ¿Eso hacen los de mantenimiento ahora? ¿Seguimiento emocional postapagón? Solo los mejores. Lucía soltó una risa pequeña. Alejandro sintió el sonido como un premio que no había ganado. Mira, ya que eres tan buen técnico, dijo ella, sabes arreglar cerraduras de departamentos viejos. La mía está como mi ex. Promete cerrar bien, pero falla cuando más se necesita. Alejandro miró sus manos, manos de firmar, no de arreglar cerraduras. Manos que sabían sostener copas en cenas incómodas y plumas de oro ante notarios. La respuesta sensata era recomendarle a un cerrajero. La respuesta honesta era admitir que no sabía. La respuesta que salió fue otra. Puedo revisarla. No te emociones. Pago con café, sopa y el derecho a burlarme si lo haces mal. Acepto las condiciones. Después de colgar, Alejandro permaneció inmóvil con el teléfono en la mano. Acababa de comprometerse a reparar una cerradura sin haber reparado una en su vida. Un hombre más humilde habría sentido miedo. Alejandro sintió logística. Ordenó por internet un juego completo de herramientas, vio 3 tutoriales en silencio y canceló una comida con un inversionista argentino usando una excusa tan vaga que Inés fue a su oficina 5 minutos después. ¿Está enfermo?, preguntó ella. No. Entonces, ¿por qué canceló a Bernal? Tengo una revisión técnica. Inés lo miró. Usted no tiene revisiones técnicas. Usted causa revisiones técnicas. Alejandro cerró la carpeta frente a él. Reagenda la comida. Inés salió sin discutir, pero con la expresión de alguien que acababa de ver a un volcán pedir clases de jardinería. Alejandro, mientras tanto, se enfrentó a un problema más grave que cualquier adquisición. Cómo llegar al departamento de Lucía sin chofer, sin auto blindado y sin parecer un hombre que jamás había usado transporte público por voluntad propia. Decidió tomar un autobús porque Lucía vivía en una zona donde llegar en un sedán negro, con placas discretas, habría sido lo mismo que tocar mariachi en un velorio. Se puso jeans, camiseta sencilla y una chamarra que costaba menos que sus trajes, aunque todavía demasiado. Cambió los zapatos por unos tenis nuevos. Al mirarlos, pensó en la hija detective. Luego los ensució un poco con tierra de una maceta del garaje. Fue una escena triste y admirable, un multimillonario maquillando tenis para parecer normal. El autobús llegó lleno de humanidad, humedad y conversaciones cruzadas. Alejandro subió con la rigidez de quien aborda una nave desconocida. Tardó demasiado en entender cómo pagar. El conductor lo miró como si hubiera visto a un adulto fracasar ante una puerta automática. Pásele, joven. No vamos a bautizar la moneda. Alejandro dejó el dinero, avanzó buscando asiento y descubrió que los asientos, en la vida real, no siempre esperan vacíos a los hombres importantes. Se quedó de pie, agarrado al tubo con una mano, mientras una señora con bolsas de mandado lo observaba de arriba abajo. «Primera vez, ¿verdad?», dijo ella. «¿Se nota?». «No, más poquito». Como elefante en zapatería. El trayecto le enseñó más sobre la ciudad que muchos informes urbanos. Vio estudiantes dormidos con audífonos, obreros revisando mensajes, una madre peinando a su niña con los dedos, vendedores subiendo y bajando con una habilidad que habría avergonzado a sus ejecutivos de ventas. Nadie sabía quién era, nadie cedía espacio por su apellido, nadie le abría camino, y extrañamente, no murió. La experiencia le pareció incómoda, ruidosa y reveladora. Lucía lo esperaba en la entrada de un edificio color durazno cansado, de esos que parecían haber sido pintados con esperanza y luego abandonados a la realidad. Llevaba jeans, una blusa azul y el cabello sujeto con un lápiz. No había uniforme. Sin uniforme, Alejandro la vio más claramente, y eso lo desarmó un poco. No porque fuera distinta, sino porque seguía siendo exactamente ella. «Llegaste en autobús», dijo Lucía, sorprendida. «Sí, entero, hasta donde puedo notar. Bien.
Sofía apostó a que te perdías y terminabas en Puebla. Una niña apareció detrás de la reja, pequeña, delgada, con rizos oscuros y ojos enormes que parecían haber heredado la capacidad materna de detectar inconsistencias. Sostenía un inhalador en una mano y una libreta de calcomanías en la otra. Tú eres Alex, declaró, y tú debes ser Sofía. Depende. ¿Vienes a arreglar la puerta o a romperla con confianza? Lucía cerró los ojos. Sofía, ¿qué? Es una pregunta técnica. Alejandro se inclinó apenas para quedar a su altura. Vengo a intentar arreglarla. La niña lo estudió con seriedad. Eso fue honesto. Te doy un punto. ¿Sobre cuántos? Todavía no decido. Desde la cocina llegó una voz ronca y cálida. Dejen entrar al muchacho antes de que la vecina piense que estamos entrevistando marido en la banqueta. Lucía se puso roja de inmediato. Mamá. Alejandro entró al departamento y conoció a Rosa, la madre de Lucía. Una mujer de cabello plateado, bata floreada y mirada tranquila. Estaba sentada junto a la mesa con una manta sobre las piernas y una taza de té en la mano. Su cuerpo parecía frágil, pero sus ojos tenían la fuerza de quienes han perdido muchas batallas pequeñas y aún así siguen preparando cena. Así que tú eres el técnico, dijo Rosa. Eso intento. Malo cuando un hombre empieza con intento, pero peor sería que empezara con yo sé todo. Lucía señaló la cerradura para evitar que su madre continuara desnudando almas ajenas con una taza en la mano. Alejandro se arrodilló frente a la puerta con sus herramientas nuevas. Sofía se sentó a su lado como supervisora de obra. Lucía se apoyó en la pared, brazos cruzados, esforzándose por no sonreír. Rosa observaba desde la cocina, como si aquello fuera mejor que una telenovela de las 4. Alejandro abrió el estuche de herramientas con demasiada solemnidad. ¿Por qué brillan tanto?, preguntó Sofía. Porque son nuevas. Los técnicos tienen herramientas viejas. Los técnicos responsables también compran herramientas. Sofía entrecerró los ojos. Lucía soltó una tos que era claramente una risa disfrazada. Alejandro tomó un destornillador, eligió el tornillo equivocado y tardó 3 minutos en descubrirlo. Luego se le cayó una pieza pequeña que rodó bajo el mueble de la entrada. Sofía se arrastró con naturalidad, la recuperó y se la entregó con expresión severa. 2 puntos menos por perder órganos de la puerta. Pensé que tenía 1. Lo perdiste también. Alejandro se rió. No esa risa breve de oficina, medida y socialmente correcta, sino una risa que le salió antes de pedir permiso. Lucía lo miró entonces con algo nuevo, no ternura todavía. Eso sería apresurado, y Lucía no regalaba ternura como folletos en la calle, pero sí con una sorpresa suave, como quien descubre que un aparato caro también puede sonar bonito si se golpea en el lugar correcto. La cerradura resistió más por orgullo que por complejidad. Alejandro sudó, se manchó los dedos, se golpeó el nudillo y evitó decir una grosería porque Sofía lo miraba con expectativas pedagógicas. Lucía le acercó un trapo. No te vayas a desmayar, mantenimiento. Estoy perfectamente. Eso dicen todos los hombres antes de pedir agua. No necesito agua. Rosa levantó la voz desde la cocina. Lucía, dale agua antes de que la masculinidad se nos deshidrate en la entrada. Sofía estalló en carcajadas. Lucía también. Alejandro aceptó el vaso con la poca dignidad que le quedaba. Pensó que en su oficina nadie se atrevía a burlarse de él. Luego pensó que tal vez por eso su oficina era tan aburrida. Después de 1 hora, 2 tutoriales recordados a medias y varias intervenciones de Sofía, la cerradura hizo un clic limpio. La puerta cerró y abrió sin trabarse. Alejandro se quedó mirándola como si hubiera construido un puente colgante. Listo, dijo. Sofía probó la puerta 3 veces. Funciona. Me alegra contar con tu aprobación. La niña levantó su libreta y escribió algo con lápiz morado. Calificación final, 3 sobre 10. Solo 3, 5 por arreglarla, menos 2 por sudar como villano en juicio. Lucía se tapó la boca. Alejandro miró a la niña con una seriedad falsa. Acepto la evaluación, aunque apelaré. Puedes traer pan dulce en la próxima audiencia. La palabra próxima quedó en el aire. Nadie la tomó de inmediato. Lucía fue la primera en moverse, quizá porque en su vida las palabras bonitas necesitaban pasar por aduana antes de entrar. Ya abusamos de tus talentos técnicos. Quédate a comer, si no tienes otra cerradura millonaria que atender. Alejandro debió decir que tenía una reunión. De hecho, tenía 4. También tenía 17 correos urgentes y una llamada con Nueva York. Pero en aquella cocina pequeña olía a sopa de fideo, ajo, tortilla caliente y algo que no cabía en ninguna agenda. O quizás sí cabía,
pero él llevaba años usando agendas equivocadas. Me quedo, dijo. La mesa era pequeña y cojeaba de una pata. Lucía puso una servilleta doblada bajo la esquina con un movimiento automático. Sofía colocó los cubiertos sin orden militar, pero con intención artística. Rosa sirvió sopa en platos distintos entre sí, como si cada uno hubiera llegado a la casa por una historia separada. Alejandro se sentó con cuidado, sintiéndose más fuera de lugar que en cualquier gala internacional. ¿No comes sopa?, preguntó Sofía. Sí, como. Tienes cara de comer cosas con nombres largos. Lucía le dio un golpecito suave en la cabeza. Deja al invitado. Es investigación. Alejandro probó la sopa. Era sencilla, caliente, un poco más salada de lo que su chef habría permitido y perfecta, de una manera que no supo explicar. No tenía espuma, ni aceite infusionado, ni presentación minimalista. Tenía fideo, zanahoria y el sonido de 3 personas, esperando su reacción sin admitir que esperaban. Está muy buena, dijo. Rosa asintió con satisfacción. Este sabe agradecer. Sospechoso pero prometedor. Comieron con un ritmo que Alejandro no conocía. Allí nadie revisaba el teléfono entre bocados. Nadie hablaba de proyecciones trimestrales. Sofía contó que en la escuela una compañera decía que los gatos eran líquidos y defendió la teoría con una pasión digna de debate parlamentario. Rosa recordó que Lucía de niña quiso vender piedras pintadas como joyas. Lucía protestó. Alejandro escuchó. Más que eso, descansó. Cada tanto, Lucía lo miraba sin que él lo notara del todo. Había algo raro en Alex. Sus manos no eran de obrero, aunque ahora tuvieran grasa. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, elegía las palabras como alguien acostumbrado a que importaran. Y aún así, cuando Sofía le preguntó si sabía hacer aviones de papel, él falló con tanta humildad que a Lucía se le aflojó una defensa. No puede ser, dijo Sofía, horrorizada ante el avión torcido. ¿Tu infancia fue ilegal? Alejandro sostuvo el papel arrugado. Fue estructurada. Rosa dejó la cuchara. Pobrecito. Esa es una palabra que usan los adultos para decir que un niño no pudo ensuciarse. La frase lo tocó con precisión. Alejandro miró el avión torcido y por un segundo vio otra vez al niño del marco de plata, con traje azul y cara de deber impuestos. Lucía notó el cambio en su rostro. No preguntó. Esa fue una de las primeras bondades que le ofreció sin saberlo. No convertir cada sombra en interrogatorio. Después de comer, Sofía decidió que Alex debía aprender a doblar ropa como una persona responsable. Alejandro, que dirigía a miles de empleados, fue derrotado por una camiseta infantil con un unicornio. La dobló demasiado rígida, como si fuera un documento legal. No estamos archivando impuestos, dijo Lucía, quitándosela de las manos. La camiseta no se quejó, porque tiene educación. Sofía le mostró el método con una paciencia exagerada. Mira, esquina con esquina. No como rico nervioso. Alejandro se quedó quieto. Lucía giró la cabeza hacia su hija. ¿Y tú cómo sabes cómo doblan los ricos? No sé, pero él tiene vibra. Rosa tosió para esconder la risa. Alejandro bajó la mirada a la camiseta y decidió que, si una niña de 6 años podía oler la riqueza bajo unos tenis embarrados, su mentira estaba en peores condiciones que la cerradura antes de repararla. Sin embargo, en vez de irse, dobló otra camiseta. Esta vez mejor. Sofía lo aprobó con un gesto solemne, como una reina concediendo territorio. Cuando cayó la tarde, la lluvia volvió, más fina y persistente. Lucía salió al balcón diminuto a recoger una maceta para que no se inundara. Alejandro la siguió con la excusa de ayudar. Desde allí se veía una calle estrecha, cables cruzados, ropa tendida en ventanas vecinas y un cielo color aluminio. No había nada lujoso en esa vista, pero alguien en el edificio de enfrente puso música, un bolero viejo, y por un momento todo pareció encajar. Gracias por venir, dijo Lucía, sin mirarlo. Gracias por la sopa. Mi mamá cocina cuando está preocupada. Si un día te prepara mole, corre. Significa que cree que te estás muriendo. Alejandro sonrió. Lo tendré presente. Lucía apoyó los brazos en la baranda. Anoche no te pregunté algo. Él sintió que el aire cambiaba. ¿Qué cosa? ¿Por qué estabas en esa parte de la casa? Los de mantenimiento no suelen entrar por ahí sin que los llamen. La mentira volvió, más pesada que la primera vez. Alejandro miró la calle mojada. Podía decir la verdad ahí mismo. Debía hacerlo. El deber, desgraciadamente, rara vez llega acompañado de valor cuando el corazón empieza a interesarse. Me mandaron a revisar el sistema después de los fallos, dijo. Lucía asintió despacio. No parecía convencida,
pero tampoco lista para romper la tarde. Oye, esa sílaba otra vez. Pequeña, peligrosa. ¿No me crees? Creo que la gente cuenta lo que puede contar. La respuesta fue más generosa de lo que él merecía. Alejandro quiso agradecerle, pero no encontró cómo. Lucía se volvió hacia él. La luz gris de la tarde le suavizaba el rostro, aunque no le quitaba el cansancio. A él le pareció hermosa de una manera que no pedía ser mirada. Eso lo hizo mirar con más cuidado. «Solo no me metas en problemas», Alex, dijo ella. «Yo no tengo margen para juegos raros. No lo haré», lo dijo con intención. También con ignorancia. Porque los hombres poderosos suelen creer que no harán daño si no lo planean, olvidando que muchas heridas nacen precisamente de lo que se oculta por ahora. Al despedirse, Sofía le entregó un dibujo. Era un hombre alto, una puerta enorme y una niña con capa de superheroína supervisando la reparación. Sobre la cabeza del hombre escribió: «Alex, aprendiz». Alejandro sostuvo la hoja con una delicadeza inesperada. Había recibido reconocimientos internacionales con menos cuidado. «Para que estudies», dijo Sofía. «Lo haré». Rosa lo acompañó hasta la puerta mientras Lucía buscaba su paraguas. «Usted es muy solo, ¿verdad?», dijo la mujer mayor en voz baja. Alejandro se quedó sin respuesta. No por la pregunta, sino por el «usted». Rosa lo había tratado de tú toda la tarde, como si en ese instante su intuición hubiera encontrado una escalera invisible entre Alex y alguien más. «A veces», respondió él. Rosa asintió, sin triunfo. La soledad no es pecado, pero mentir para que alguien no la vea puede volverse costumbre. Alejandro la miró. Rosa bebió un sorbo de té como si no acabara de abrirle el pecho con una cuchara. «Buenas noches, muchacho». En la calle, Lucía le ofreció indicaciones para tomar el autobús de regreso. Alejandro las escuchó con la atención de quien recibe instrucciones para desactivar una bomba. Ella dibujó en el aire la ruta, los transbordos, el punto donde debía bajarse y la advertencia de no subirse al que decía Tacubaya si no quería vivir una aventura innecesaria. «¿Seguro que no te pierdes?» «Seguro. Eso dijiste antes de intentar doblar el unicornio. Me defenderé mejor con el autobús». Lucía sonrió. «No mucho. Lo suficiente. Buenas noches, Alex». «Buenas noches, Lucía». El autobús de regreso iba menos lleno. Alejandro se sentó junto a la ventana con el dibujo de Sofía protegido dentro de su chamarra. Miró su reflejo en el vidrio, el cabello algo despeinado, los dedos manchados, los tenis falsamente viejos. Podía haber parecido un hombre cualquiera. Esa era la parte peligrosa. Le gustó demasiado, porque por unas horas nadie le pidió decisiones imposibles, nadie calculó su valor, nadie esperó de él más que arreglar una puerta y aprender a doblar ropa. Cuando llegó a su edificio, el portero del penthouse lo saludó con una inclinación formal. «Buenas noches, señor Valcárcel». El apellido cayó como agua fría. Alejandro subió en el ascensor privado, rodeado de espejos y silencio. El dibujo de Sofía parecía absurdo en aquel espacio pulido. Al entrar en su sala, todo estaba perfecto. La temperatura exacta, el whisky servido, las luces suaves, la ciudad abajo. Nadie cantaba sobre tortugas. Nadie discutía si los gatos eran líquidos. Nadie se burlaba de su masculinidad deshidratada. Dejó el dibujo sobre la mesa de centro. Durante un rato, lo miró como si fuera evidencia de otro crimen. Luego abrió su computadora y revisó los reportes de personal del Grupo Valcárcel. Contratos temporales, agencias externas, turnos nocturnos, salarios mínimos disfrazados de eficiencia. Antes, esos números eran parte del sistema. Esa noche tenían rostro, tenían una niña con inhalador, tenían una mujer que no pedía favores, pero sabía exactamente cuánto costaba respirar. Alejandro llamó a Inés. «Quiero una auditoría completa de las agencias de limpieza y mantenimiento, residencias, hoteles, corporativo, condiciones, pagos, horarios, quejas no atendidas». «¿Para cuándo?» «Para ayer». Inés guardó un silencio mínimo. «Entendido. Inés». «Sí, señor». Alejandro miró el dibujo otra vez. «Que nadie sepa que la orden viene por la investigación de la residencia. Quiero datos reales, no teatro preparado para mí. Eso será difícil, por eso te lo pido a ti». Colgó y se quedó de pie en medio de la sala inmensa. Había tomado una decisión correcta, quizá incluso necesaria. Pero no se sintió noble, se sintió descubierto, como si Lucía, sin saberlo, hubiera entrado con su carrito de limpieza a una habitación vieja dentro de él y hubiera levantado una sábana que llevaba años cubriendo polvo. Esa noche, antes de dormir,
recibió un mensaje de un número desconocido. Era una foto de la cerradura funcionando, seguida por una nota. La puerta acaba de cerrar bien. Sofía dice que puedes subir a 4 puntos si sobrevives otra clase. Alejandro leyó el mensaje varias veces. Sonrió solo, en una habitación demasiado grande. Después respondió: acepto la clase, pero exijo revisión justa del jurado. La respuesta llegó casi de inmediato. El jurado acepta pan dulce. Alejandro dejó el teléfono sobre el pecho y miró el techo oscuro. El señor Valcárcel tenía al día siguiente una reunión con inversionistas, una llamada con abogados y una traición que perseguir. Alex, en cambio, tenía que comprar pan dulce sin parecer que estaba adquiriendo una cadena de panaderías. Por primera vez en años, lo segundo le importó más. Y esa, aunque todavía no lo sabía, fue la señal más clara de que su vida perfectamente cerrada acababa de empezar a abrirse por una bisagra pequeña. Lucía no supo cuánto tiempo permaneció de pie frente a la sala de juntas. Quizá fueron 3 segundos. Quizá una vida entera doblada en el espacio entre una taza de café y un apellido. Alejandro Valcárcel la miraba desde el otro lado del cristal con la misma cara de un hombre que acaba de descubrir que todos sus muros eran transparentes. Alrededor de él, los ejecutivos seguían hablando, pero sus voces se volvieron un zumbido lejano, como lluvia detrás de una ventana cerrada. Ella vio el traje antes que al hombre. Un traje azul oscuro, impecable, hecho para no pedir permiso. Vio el reloj, la postura, la forma en que los demás inclinaban apenas el cuerpo cuando él giraba la cabeza. No era respeto cálido, era obediencia, poder, jerarquía. Todo aquello que Alex había escondido bajo una chamarra mojada, unos tenis manchados y una sonrisa torpe frente a una sopa de fideo. Señor Valcárcel, repitió un consejero. ¿Firmamos la implementación completa? Alejandro no respondió. Seguía mirando a Lucía. Ella pudo haber entrado. Pudo haber preguntado en voz alta si los técnicos de mantenimiento ahora presidían juntas del consejo. Pudo haber hecho caer la charola, romper una taza, convertir el momento en una escena digna de esas novelas que Sofía llamaba contención cara. Pero Lucía Herrera no era una mujer que regalara su dolor para que otros lo miraran. Tomó aire, bajó los ojos y empujó el carrito hasta la mesa auxiliar. Los ejecutivos apenas la notaron. Esa fue la parte más cruel y más clara. Lucía estaba allí, en medio del derrumbe de una historia íntima, y para casi todos seguía siendo una empleada dejando café, una mano útil, un uniforme. Alejandro lo entendió en el mismo instante. Entendió, con una vergüenza que le subió como fiebre, que el mundo donde él reinaba era exactamente el mundo que ella había aprendido a atravesar sin hacer ruido. Lucía colocó las tazas una por una. Su pulso no tembló, y eso le dolió a Alejandro más que si hubiera llorado. Las manos que le habían cosido la manga, que habían servido sopa, que habían sostenido la libreta de gastos contra el pecho, ahora ordenaban porcelana en la sala, donde su mentira terminaba de vestirse de verdad. Cuando llegó junto a él, dejó una taza frente a su lugar sin mirarlo. Lucía susurró a Alejandro. Ella no contestó. Un director de finanzas, ajeno a la catástrofe privada que acababa de entrar con el café, carraspeó. Señor Valcárcel, el documento final. Lucía levantó apenas la mirada, no hacia Alejandro, sino hacia la carpeta que le ponían enfrente. En la primera página, en letras sobrias, leyó: Alejandro Valcárcel, presidente ejecutivo del Grupo Valcárcel. La verdad, cuando se imprime en papel corporativo, no necesita gritar. Basta con estar bien alineada y tener espacio para una firma. Alejandro tomó la pluma, pero no firmó. Sus dedos se quedaron sobre el documento. Lucía vio la mano que había intentado doblar una camiseta de unicornio como si archivara impuestos. La misma mano, otro mundo. Esa contradicción le produjo una tristeza tan limpia que ni siquiera encontró rabia suficiente para sostenerse. Continúen sin mí, dijo Alejandro. La sala se detuvo. Inés, que estaba sentada a un extremo de la mesa, entendió antes que todos. Había observado a su jefe durante años y nunca lo había visto perder el centro de gravedad. Se levantó con discreción. Haremos un receso de 10 minutos. No corrigió Alejandro, sin apartar la vista de Lucía. Continúen. La decisión está tomada. Se aprueba el paquete completo de mejoras laborales, sin recortes, sin aplazamientos. Un murmullo cruzó la sala. El director financiero abrió la boca con la imprudencia de quien cree que los números tienen derecho a interrumpir la conciencia. Pero el impacto anual, Alejandro lo miró entonces, frío,
Preciso. El señor Valcárcel volvió por un segundo. Será menor que el costo de seguir llamando eficiencia a la indignidad. Lucía escuchó la frase y eso, de algún modo, empeoró todo. Porque no podía negar que él estaba haciendo algo correcto. No podía convertirlo en villano simple, de esos que facilitan el odio. Alejandro había escuchado, había cambiado cosas, había actuado, pero también había entrado en su casa, en la vida de su hija, en el cansancio de su madre, usando un nombre que no era el suyo. La bondad no borraba la trampa. A veces la hacía más difícil de odiar. Lucía salió de la sala con el carrito vacío. Alejandro la siguió antes de que la puerta terminara de cerrarse. En el pasillo ejecutivo, el silencio era tan perfecto que cada paso sonaba culpable. Ella no aceleró, no huyó, solo caminó con esa calma terrible de quien ya tomó una decisión por dentro y no necesita hacer ruido para demostrarlo. Lucía, por favor. Ella se detuvo junto a los elevadores de servicio. Presionó el botón. Luego se volvió hacia él. No me digas por favor aquí. Alejandro sintió el golpe. Miró alrededor. Mármol, cristal, cámaras, puertas con acceso restringido. El reino de su apellido. Tienes razón. Ven a mi oficina. Podemos hablar tranquilos. Lucía sonrió apenas, pero no hubo humor en su boca. Tu oficina. Claro. El lugar perfecto para que el señor Valcárcel explique lo que Alex no tuvo valor de decir en mi cocina. Él bajó la mirada. No quería que te enteraras así. No. Querías elegir cuándo, cómo y cuánto. Como todo, ¿no? El elevador tardaba. O quizá el tiempo se había vuelto cruel y decidió dejarlos juntos unos segundos más. Alejandro buscó palabras. Tenía demasiadas, todas inútiles. Podía explicar el apagón, la investigación, el miedo a ser tratado distinto. Podía contarle que con ella había reído de verdad, que con Sofía había aprendido más que con su infancia entera, que Rosa lo había visto antes de que él se atreviera a verse. Ninguna explicación limpiaba el centro del problema. Me equivoqué, dijo. Sí. La sencillez de ella fue peor que cualquier reproche. Al principio fue por seguridad. Había una filtración, no sabía en quién confiar. Después fue cobardía. Lucía lo miró por primera vez directo a los ojos. Él vio dolor, pero no confusión. Lucía ya había ordenado los hechos dentro de sí, con esa inteligencia práctica que usaba para las cuentas, los turnos, la medicina y las grietas de la pared. Yo sí confié, dijo ella. Ese fue mi error, no fue un error. No me corrijas el dolor, Alejandro. Su nombre verdadero en la boca de Lucía no sonó íntimo, sonó lejano. Como una llave que abre una puerta solo para mostrar que adentro no queda nada. Alejandro respiró hondo, pero el aire no bajó completo. Quería que me vieras como una persona. Lucía parpadeó despacio. Por un instante, él creyó que había dicho algo honesto, algo que tal vez ella podría entender. Entonces ella habló, y cada palabra fue una taza colocada con cuidado sobre una mesa que ya estaba rota. ¿Y yo qué fui para ti? ¿Una oportunidad de sentirte normal? No. ¿Una casa pequeña donde descansar de ser importante? Lucía, tú sabías dónde vivo. Sabías cómo se llama mi hija. Sabías que mi mamá se cansa al subir escaleras. Sabías cuánto me preocupa la medicina de Sofía. Sabías cuándo me daba vergüenza aceptar ayuda y cuándo me hacía falta aunque no la pidiera. Alejandro no pudo responder, porque era cierto. Todo. Lucía tragó saliva, pero no lloró. No allí. No frente a las cámaras del pasillo. No frente al hombre que había tenido todos los datos mientras ella apenas tenía un nombre falso y un número escrito en una servilleta. Y yo no sabía ni cómo te llamabas. El elevador llegó con un sonido suave. Las puertas se abrieron. Dentro había un empleado de cocina que, al reconocer a Alejandro, se puso rígido. Señor Valcárcel. Lucía soltó una risa mínima, casi sin aire. Mira qué rápido aprende una. Entró al elevador. Alejandro dio un paso, pero ella levantó la mano. No. La palabra fue baja. Suficiente. Déjame explicarte fuera de aquí, pidió él. No quiero que me expliques tu mentira en otro escenario. Sigue siendo la misma obra. Las puertas comenzaron a cerrarse. Alejandro las detuvo con la mano. Lucía, te lo iba a decir. Ella lo miró entonces con una tristeza que lo dejó sin defensa. Pero no lo dijiste, y esa era toda la sentencia. Alejandro soltó la puerta. El elevador se cerró llevándose el uniforme gris, la espalda recta, y el único lugar donde él había sentido algo parecido a volver a casa. Se quedó en el pasillo ejecutivo, rodeado de silencio caro, mientras un empleado de cocina fingía mirar sus zapatos para no presenciar el derrumbe de un hombre poderoso. A veces la dignidad de los demás
consiste en no mirar cuando alguien se rompe. Lucía bajó hasta el área de servicio sin respirar del todo. Al llegar al vestidor, se quitó el gafete con movimientos automáticos. Maribel le preguntó si estaba bien. Lucía dijo que sí. Las mujeres como ella decían sí con una habilidad peligrosa. Sí puedo terminar el turno, sí puedo cargar esto, sí puedo llegar a casa, sí puedo no llorar hasta que mi hija esté dormida. Pero Maribel, que también conocía esos síes, no insistió. Terminó su turno porque necesitaba el pago completo. Esa fue otra humillación silenciosa. El corazón podía estar partido, pero las horas se fichaban completas o se descontaban. Lucía limpió 2 oficinas, repuso toallas en un baño ejecutivo y vació papeleras donde había notas arrugadas con cifras capaces de pagar un año de su vida. En cada reflejo de cristal creía ver a Alex. Luego recordaba que Alex no existía. Existía Alejandro Valcárcel, y ella había dejado que entrara a cenar. Cuando salió del hotel, el cielo estaba gris, aunque no llovía. Alejandro la esperaba junto a la entrada de empleados, no con chofer, no con guardaespaldas visibles, sino solo. Esa soledad pudo haberla conmovido en otro momento. Ese día la irritó, porque incluso su intento de parecer humilde le recordó la primera mentira. «Por favor, 5 minutos», dijo él. Lucía siguió caminando. «Tengo que recoger a mi hija. Te llevo». Ella se detuvo. Lo miró con una firmeza que hizo que él se arrepintiera antes de entender del todo. «No vuelvas a ofrecerme soluciones como si fueran disculpas». Alejandro cerró la boca. «Tienes razón, yo lo sé». Caminó hacia la parada del autobús. Él la siguió a cierta distancia, sin tocarla. La ciudad alrededor seguía su rutina. Vendedores, claxones, gente saliendo del trabajo, una señora peleando con una bolsa rota. Qué grosero puede ser el mundo cuando una vida se quiebra y nadie detiene el tráfico. «Lo de los contratos fue por ti», dijo Alejandro, desesperado por darle algo verdadero. «Por lo que dijiste, por lo que vi. No fue caridad, fue darme cuenta de que estaba mal». Lucía no dejó de caminar. «Me alegra por las personas que va a ayudar, pero eso no cambia lo que hice». «No». La respuesta fue seca, pero no cruel. Lucía no quería negarle lo bueno. Quería que él no usara lo bueno como escalera para salir de lo malo. «Nunca quise burlarme de ti», dijo él. Ella se volvió de golpe. «¿Tú crees que eso es lo que duele?» Alejandro se quedó quieto. «No me duele que seas rico. He limpiado suficientes habitaciones de lujo para saber que el dinero no convierte a nadie en monstruo automáticamente. Me duele que tú entraste en mi vida, sabiendo que yo no tenía las mismas herramientas. Tú podías investigar, decidir, aparecer, desaparecer. Yo solo podía confiar». El autobús llegó. Varias personas subieron empujando con cansancio. Lucía sacó monedas de su bolsillo. Alejandro quiso pagar. No lo hizo. Aprendía tarde, pero aprendía. Lucía dijo, antes de que subiera: «¿Puedo verte mañana? En tu casa, donde tú decidas». Sin mentiras, ella lo miró desde el primer escalón del autobús. «No lleves tu culpa a mi casa como si fuera una visita». Subió. El autobús cerró las puertas y se fue. Alejandro quedó en la banqueta con las manos vacías. Por primera vez en su vida, no había nadie a quien ordenar que arreglara aquello. No había contrato, abogado, asistente ni comité de crisis, solo una mujer, en un autobús alejándose con una verdad demasiado tarde en las manos. Lucía llegó a casa con una calma tan bien puesta que Rosa la notó de inmediato. Las madres, incluso enfermas y sentadas bajo una cobija, tienen un radar injusto para los dolores de sus hijas. Sofía estaba en la mesa dibujando una nave espacial con ventanas para gatos líquidos. Al ver a su madre, corrió a abrazarla. «Mamá, hice tarea sin llorar». Lucía la apretó contra sí un segundo más de lo normal. «Eres mi heroína». Sofía se apartó y la miró. «¿Tú lo oraste?» «No». La niña ladeó la cabeza. «Tienes voz de lluvia metida otra vez». Rosa dejó su taza sobre la mesa. «Sophie, ve a lavarte los dientes. Quiero hablar con tu mamá». Eso siempre significa adultos tristes. «Y niños con dientes limpios», dijo Rosa. Sofía obedeció a medias, caminando lento para escuchar más. Lucía se sentó en la cocina. Sacó del bolso la servilleta doblada con el número de Alex. La puso sobre la mesa como quien deja una prueba de un crimen pequeño y doméstico. Rosa la miró. Luego miró a su hija. «Entonces era más solo de lo que parecía», dijo. Lucía soltó una risa rota. Era Alejandro Valcárcel. «Mamá». Rosa cerró los ojos un segundo. No por sorpresa completa. Aquella mujer había vivido demasiado para confiar ciegamente en hombres con manos suaves y tristezas elegantes. «Ah, ¿eso es todo?».
Ah, estoy vieja, no dramática. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Ahora sí, las lágrimas llegaron, pero silenciosas. No eran lágrimas de mujer derrotada, eran lágrimas de alguien furiosa, por haber abierto la puerta equivocada con tanto cuidado. Me siento estúpida, no dijo Rosa, firme. Te mintieron. Eso no te vuelve tonta, vuelve cobarde a quien no supo decir la verdad. Lucía lloró más. Sofía apareció en la puerta con el cepillo en la boca. ¿Alex hizo algo malo? Lucía se limpió rápido la cara. El instinto de proteger a una hija puede levantar paredes en medio de un terremoto. Sí, mi amor. Mintió sobre algo importante. Sofía frunció el ceño. ¿Rompió la puerta otra vez? Rosa suspiró. Ojalá fuera una puerta, niña. Lucía extendió los brazos y Sofía se acercó. La niña se subió a sus piernas, todavía con olor a pasta dental. Lucía le acarició el cabello. ¿Cómo se explicaba a una niña que un hombre podía ser amable y aún así hacer daño? ¿Cómo se decía que alguien podía llevar pan dulce, aprender aviones y mentir al mismo tiempo? Alex no se llama Alex, dijo al fin. Sofía abrió mucho los ojos. ¿Es espía? No. ¿Payaso encubierto? Tampoco. Entonces peor. Los espías al menos tienen música. Lucía soltó una risa entre lágrimas. Esa pequeña risa fue como una vela encendida en una habitación triste. Sofía la abrazó del cuello. Si mintió, tiene que pedir perdón de verdad, no con pan. Exacto, susurró Lucía, aunque el pan ayuda en otros casos. Rosa asintió desde su silla. La niña tiene sentido práctico. Esa noche, después de dormir a Sofía, Lucía tomó la chamarra de Alejandro, la que él había olvidado días atrás después de pintar la pared. La manga remendada seguía allí, con el hilo oscuro sujetando la tela. La dobló con cuidado. También puso encima la servilleta con el número. No quería quedarse con símbolos de una versión de él que ya no podía tocar sin sentirse engañada. A la mañana siguiente, Alejandro recibió un paquete en la recepción del corporativo. No venía con nota larga, solo su chamarra, limpia y doblada, la servilleta guardada en el bolsillo y una hoja arrancada de la libreta de Sofía. En ella había un dibujo de una puerta cerrada. Debajo, con letra infantil, decía: «El jurado está enojado». Alejandro sostuvo el papel con ambas manos. Inés, desde la entrada de la oficina, no preguntó nada. «Cancele mi agenda», dijo él. «No puedo cancelar el consejo completo». Alejandro miró la chamarra. «Entonces mueva lo que se pueda». Inés entró y cerró la puerta con suavidad. Lo observó un momento. Ya no tenía frente a ella al presidente ejecutivo infalible. Tenía a un hombre con una chamarra remendada en las manos y la expresión de quien acaba de entender que perder confianza duele más cuando uno mismo fabricó la pérdida. ¿La ama?, preguntó Inés. Alejandro no respondió rápido. El amor era una palabra enorme, y él no quería usarla como los hombres cobardes usan las palabras enormes, para tapar responsabilidades pequeñas. «No lo sé», dijo al fin. «Sé que con ella no quería actuar, y aún así actué». Inés asintió. «Entonces empiece por ahí. No por lo que siente, por lo que hizo». La frase quedó con él todo el día. Alejandro asistió a la junta que no pudo cancelar y aprobó las mejoras laborales con una severidad que no dejó espacio para resistencia. Cuando un consejero sugirió comunicar los cambios como una estrategia de reputación, Alejandro lo cortó. «No vamos a hacer campaña con lo que debió ser decencia básica». Algunos se incomodaron. Inés anotó. Alejandro firmó. Pero nada de eso le devolvió el calor de la cocina de Lucía. Nada le devolvió el derecho a escuchar a Sofía llamarlo aprendiz. Por la noche, volvió a su penthouse. La ciudad brillaba como siempre, obediente desde la altura. El whisky estaba servido. La temperatura era perfecta. El silencio, impecable. Alejandro dejó la chamarra sobre el respaldo de una silla y caminó hasta el ventanal. Allí estaba todo lo que había construido para no necesitar a nadie. Era impresionante. Era carísimo. Era una jaula con buena vista. Tomó el teléfono y abrió el contacto de Lucía. Escribió un mensaje. Lo borró. Escribió otro. Lo borró también. «Lo siento», parecía demasiado pequeño. «Déjame explicarte». Era egoísta. «Te necesito». Era injusto. Al final no envió nada. Por primera vez, entendió que su ansiedad no era una emergencia que Lucía tuviera obligación de atender. Su culpa era suya. No debía convertirla en una llamada a medianoche. En el departamento, Lucía tampoco dormía. Sofía respiraba tranquila en su cama, con el inhalador sobre la mesita. Rosa dormía frente al televisor apagado. La pared de la cocina seguía con la franja torcida
que Sofía había llamado felicidad. Lucía tocó esa pintura irregular y cerró los ojos. La risa de Alex seguía allí, la mentira de Alejandro también, y ella no sabía cuál de las dos cosas dolía más. No odiaba su dinero, no odiaba su apellido, odiaba haber contado su vida a un hombre que escuchaba desde una sombra elegida. Odiaba haber sentido alivio con alguien que siempre tuvo una salida más grande que la suya. Odiaba, sobre todo, que una parte de ella extrañara al hombre que le había mentido. Porque el corazón, ese animal terco, no rompe vínculos con la misma eficiencia con que la mente enumera razones. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión que no resolvía nada, pero al menos dejaba de esconderse. Pidió reunirse con los equipos de limpieza, cocina, mantenimiento y seguridad del Hotel Reforma. No envió a recursos humanos, no grabó video institucional, no llevó discurso impreso. Se presentó en el comedor de empleados, de pie frente a personas que no estaban acostumbradas a verlo allí sin cámaras ni distancia. Soy Alejandro Valcárcel, dijo, y durante años dirigí esta empresa creyendo que revisar reportes era lo mismo que conocer la realidad. No lo era, nadie habló. Algunos lo miraron con desconfianza, otros con curiosidad. Maribel estaba al fondo, brazos cruzados, evaluándolo como si fuera una mancha difícil. No vengo a pedirles aplausos, continuó. Vengo a decirles que tenían razón cuando se quejaron y no fueron escuchados. Vengo a decirles que habrá cambios verificables, no promesas, y que si un supervisor toma represalias, responderá ante mí. Una mano se levantó. Era don Ernesto, un trabajador de mantenimiento con bigote blanco. Y ahora, porque sí, señor, Alejandro pudo decir muchas cosas. Eligió una verdad incompleta, pero no falsa, porque escuché demasiado tarde. Maribel lo miró con más atención. Tal vez entendió algo, tal vez no, pero cuando la reunión terminó, varias personas se quedaron a preguntar, a reclamar, a contar historias que llevaban años guardadas. Alejandro escuchó. No resolvió cada caso en el acto, no prometió imposibles. Por una vez, no intentó dominar la habitación. Se quedó allí, recibiendo la incomodidad que le correspondía. Esa misma tarde, Lucía escuchó rumores de la reunión. Maribel se lo contó por teléfono, sin adornos. El señor bajó al comedor. Habló como humano. Raro, pero humano. Lucía guardó silencio. No te estoy diciendo que lo perdones, añadió Maribel. Solo te cuento porque sé que eres alérgica a que te escondan información. Gracias. Colgó con el pecho apretado. Alejandro estaba haciendo cosas correctas. Eso no obligaba a su corazón a abrirse. Lucía se repitió esa frase varias veces mientras preparaba arroz. Las acciones importaban, el tiempo importaba más, y la verdad, cuando llegaba tarde, tenía que aprender a sentarse afuera sin tocar la puerta a golpes. Alejandro lo entendió 3 días después, cuando fue al edificio de Lucía, y se quedó en la banqueta sin subir. Llevaba la chamarra remendada puesta, no como teatro, sino porque necesitaba recordar lo que había roto. Miró la ventana de la cocina. La luz amarilla estaba encendida. Vio una sombra pequeña moverse. Sofía quizá. Su mano quiso marcar el teléfono. No lo hizo. Rosa apareció en el balcón. Lo vio abajo. No parecía sorprendida. Envolvió mejor su chal sobre los hombros y lo miró con esa calma de madres que han visto hombres arrepentidos antes y saben que el arrepentimiento, por sí solo, no alimenta ni cura. ¿Va a subir?, preguntó desde arriba. Alejandro levantó la cara. No sé si tengo derecho. Por fin una frase sensata. Él aceptó el golpe con una inclinación leve. Quiero pedir perdón. ¿Eso quiere usted? La pregunta es, ¿qué necesita mi hija? Alejandro guardó silencio. En otro tiempo habría respondido, habría argumentado, habría defendido intención, contexto y circunstancias. Esa noche solo miró la ventana. ¿Qué necesita?, preguntó. Rosa lo observó durante un largo momento. Luego dijo, tiempo. Y que usted aprenda a quedarse sin ser el centro de la habitación. La ventana de la cocina se movió apenas. Lucía estaba detrás de la cortina. Alejandro no la vio claramente, pero supo. El cuerpo tiene maneras absurdas de reconocer a quien extraña. No habló más alto, no intentó forzar una escena. Dígale que lo siento, dijo. Rosa negó con la cabeza. No. Eso dígaselo usted, cuando ella quiera escucharlo. Alejandro asintió. Se quedó unos segundos más bajo la luz débil de la calle. Luego se fue caminando, sin chofer, sin llamar a nadie, sin conseguir lo que quería. Desde la ventana, Lucía lo vio alejarse. No sintió triunfo, sintió cansancio, pero también, muy al fondo, una pequeña diferencia.
Esta vez, él no había usado su poder para entrar. Había aceptado quedarse afuera. Esa noche, Sofía encontró a su madre mirando la pared torcida. ¿El jurado seguirá enojado mañana?, preguntó. Lucía la abrazó. Probablemente. ¿Y pasado? No sé. Sofía pensó en silencio, con la gravedad de sus 6 años. Cuando rompí tu taza azul, tú no me perdonaste rápido, porque dijiste que fue el gato. No tenemos gato. Exacto. La niña suspiró. Mentir complica mucho las cosas. Lucía besó su frente. Sí, mi amor. Muchísimo. En su penthouse, Alejandro puso el dibujo de la puerta cerrada junto al de Alex, aprendiz. 2 dibujos infantiles explicaban su vida mejor que cualquier informe. En uno había un hombre aprendiendo. En el otro, una puerta cerrada por su culpa. Miró ambos durante largo rato. Luego abrió una libreta, no una pantalla, y comenzó a escribir todo lo que tendría que decir si Lucía alguna vez aceptaba escucharlo. No una defensa, no una estrategia, una confesión completa. Escribió su nombre verdadero. Escribió por qué mintió. Escribió cuando pudo decir la verdad y no lo hizo. Escribió que tuvo miedo de ser visto como dinero, pero terminó usando el privilegio de esconderse donde ella no podía. Escribió que ayudar sin permiso también podía ser una forma de control. Escribió que Sofía merecía una disculpa porque él había entrado en su mundo con un nombre prestado, y cuando terminó, no se sintió mejor. Eso le pareció justo. Al amanecer, la ciudad se encendió bajo la ventana. Alejandro no había dormido. Por primera vez, el cansancio no venía de trabajo, sino de conciencia. Miró los rascacielos, las avenidas, el imperio que llevaba su apellido. Luego miró la chamarra remendada sobre la silla. Entendió que recuperar a Lucía no podía ser su objetivo, como si ella fuera una empresa perdida. Su tarea era volverse alguien que no necesitara mentir para ser amado, aunque ella nunca volviera. Durante años, Alejandro Valcárcel había confundido resolver con reparar. Resolver era rápido, elegante, ejecutivo, una firma, una llamada, una transferencia, una orden. Reparar, en cambio, era lento. Había que mirar la grieta, tocar el borde roto, aceptar que las manos se mancharan y que quizá, aún haciendo todo bien, la pieza no volviera a ser tuya. Esa diferencia, que ninguna escuela de negocios le enseñó, empezó a aprenderla frente a 2 dibujos infantiles sobre su escritorio. El primero decía, Alex, aprendiz. El segundo mostraba una puerta cerrada y un jurado enojado. Alejandro los colocó junto a los informes de la empresa, no como decoración sentimental, sino como advertencia. Cada vez que un director intentaba suavizar las reformas laborales, él miraba la puerta dibujada por Sofía y recordaba que las cosas importantes también podían cerrarse desde dentro, y no había llave maestra para la confianza. Los cambios en el grupo Valcárcel avanzaron con resistencia. La resistencia, por supuesto, venía perfumada de palabras adultas: costos, precedentes, competitividad, impacto operativo. Alejandro escuchó a un vicepresidente explicar que mejorar turnos y prestaciones podía debilitar la flexibilidad del modelo. Antes, quizá habría pedido números. Ahora preguntó cuántas personas de limpieza había entrevistado para decir esa frase. El hombre bajó la vista hacia sus papeles. No había entrevistado a ninguna. La flexibilidad, como tantas palabras elegantes, solía doblar siempre la espalda de otros. Alejandro no se volvió santo de golpe. Eso habría sido sospechoso y, francamente, aburrido. Seguía siendo exigente, impaciente, demasiado acostumbrado a que sus silencios pesaran más que las opiniones ajenas. Pero empezó a notar cuando usaba la autoridad para evitar incomodidades. Empezó a pedir nombres, no solo cifras. Visitó cocinas, lavanderías, cuartos de mantenimiento. Escuchó quejas que nadie se atrevía a subirle antes. Algunas eran pequeñas, todas eran reales. Una mañana, despidió a un gerente que había amenazado a Maribel por hablar en la reunión de empleados. No lo hizo en público para quedar como héroe. Lo hizo en una oficina cerrada, con recursos humanos presente, y luego se aseguró de que Maribel no fuera castigada con peores turnos disfrazados de casualidad. Esa parte, aprendió, también importaba. La justicia no servía si llegaba haciendo ruido y se iba dejando al débil solo con las consecuencias. Lucía se enteraba de todo por compañeras, por rumores, por documentos nuevos pegados en tableros que antes solo anunciaban sanciones. No podía negar que las cosas cambiaban. Una compañera obtuvo seguro para su hijo. Don Ernesto recibió pago atrasado. Maribel dejó de hablar con rabia todo el tiempo.
lo cual en ella equivalía casi a una fiesta patronal. Lucía se alegraba, de verdad. Pero cada buena noticia venía con una pregunta incómoda. ¿Podía alguien hacer lo correcto y aún así no tener derecho a volver? La respuesta, por ahora, era sí. Alejandro no llamó, no mandó regalos, no envió medicinas, ni flores, ni abogados con sonrisas de disculpa. Una vez dejó una carta en manos de Rosa, dentro de un sobre sencillo, sin membrete. Rosa la aceptó, la puso sobre la mesa de la cocina y le dijo a su hija que podía leerla o quemarla, pero que no dejara que una carta mandara sobre su día. Lucía la dejó allí 3 días. Sofía la usó como pista de aterrizaje para un avión de papel. Eso, en cierto modo, fue justo. Al 4.º día, cuando Sofía dormía y Rosa tejía con la televisión baja, Lucía abrió el sobre. No había poemas, no había frases grandes. Alejandro había escrito con letra firme y varias tachaduras, como si por una vez no hubiera tenido secretaria ni versión final. Empezaba con su nombre completo, sin esconderse: soy Alejandro Valcárcel. Te mentí desde la primera noche. Lucía tuvo que dejar el papel sobre la mesa un momento antes de seguir. La carta no decía, lo hice porque te amo. No decía, perdóname porque sufro. Decía que mintió por miedo y continuó mintiendo por egoísmo. Decía que tuvo oportunidades de hablar y eligió conservar el calor de la cocina antes que respetar su derecho a decidir. Decía que ayudar sin pedir permiso había sido otra forma de control. Decía que Sofía merecía una disculpa, porque él había entrado a su mundo como Alex y salió de golpe como un extraño con traje. Lucía lloró, pero poco, no porque doliera menos, sino porque el dolor ya no llegaba como tormenta, llegaba como lluvia fina, persistente, de esas que mojan aunque una jure que no está pasando nada. Rosa no preguntó qué decía la carta, solo le acercó una taza de té. A veces el amor de madre consiste en no exigir confesiones cuando la hija apenas puede sostener una hoja. No sé qué hacer, dijo Lucía. Rosa tejió 2 puntos antes de responder. No tienes que saberlo hoy. Él está cambiando cosas. Bien por la gente. Y escribió la verdad. Bien por él. Lucía la miró, agotada. Y por mí, Rosa dejó el tejido en el regazo. Por ti, hija, que no te apuren. Ni su culpa, ni su mejora, ni lo que extrañas. El perdón que llega corriendo casi siempre se tropieza. Sofía apareció en la puerta del pasillo con el cabello revuelto y un oso de peluche bajo el brazo. Yo opino que debe pedir perdón en persona. Lucía cerró los ojos. ¿No estabas dormida? Mi cuerpo sí, mi sentido de justicia no. Rosa sonrió dentro de la taza. Esta casa no necesita jueces, ya tiene una. Sofía se acercó a la mesa y tocó la carta con un dedo. ¿Dijo la verdad? Lucía dudó. Creo que sí. Entonces falta que la diga con la cara. Es más difícil mentir con la cara, aunque algunos adultos tienen práctica. Alejandro habría estado de acuerdo si la hubiera escuchado. De hecho, pasó esa misma noche sentado en su penthouse sin saber que su destino estaba siendo evaluado por una niña descalza con oso de peluche. Miraba el teléfono sin tocarlo. Había escrito la carta para no invadir, pero cada hora de silencio le enseñaba lo que antes nunca practicó: esperar sin convertir la espera en estrategia. 3 días después, Rosa lo llamó. Alejandro contestó de pie, como si una mujer mayor al teléfono pudiera verlo encorvarse. Buenas tardes, señora Rosa. Mi hija acepta escucharlo mañana a las 6. Él cerró los ojos. No fue alivio, fue algo más tembloroso. Gracias. No me agradezca todavía. Venga solo, sin chofer en la esquina, sin flores que hagan estornudar, sin cara de mártir caro. Sí, señora, y coma algo antes. Mi hija no está obligada a alimentarlo si decide echarlo. Alejandro casi sonrió. Casi lloró. Las 2 cosas le parecieron posibles, lo cual demostraba que su sistema interno seguía en mantenimiento. Al día siguiente, llegó al edificio de Lucía a las 5:58, sin traje, sin tenis falsamente ensuciados, sin disfraz de pobre. Llevaba una camisa sencilla, pantalón oscuro y la chamarra remendada. No intentaba parecer Alex. Tampoco quería imponer a Valcárcel. Por primera vez, se presentó como lo único aceptable, un hombre completo, culpable, esperando permiso. Lucía abrió la puerta. No sonrió. Vestía una blusa blanca, jeans y esa dignidad tranquila que lo había desarmado desde la primera noche. Detrás, Sofía estaba sentada en la mesa con una libreta abierta. Rosa observaba desde su silla, con el té en la mano y la expresión de quien vendería cara a cualquier tontería. Pasa, dijo Lucía. El departamento le pareció más pequeño que antes y mucho más grande que su penthouse.
Más pequeño porque cada mueble estaba cerca, más grande porque allí su poder no encontraba dónde sentarse. Alejandro entró despacio. La pared de la cocina seguía con la franja torcida de pintura. La vio y sintió un golpe de ternura triste. Había dejado una marca allí antes de merecer quedarse. «Buenas tardes», dijo. Sofía levantó la vista. «El jurado escucha». «Sofía», murmuró Lucía. «¿Qué? Estoy siendo profesional». Alejandro se sentó solo cuando Lucía señaló una silla. No eligió el lugar, no llenó el silencio. Recordó la instrucción de Rosa, quedarse sin ser el centro de la habitación. Eso, para Alejandro Valcárcel, era casi una disciplina espiritual. «Vine a pedir perdón», empezó. «No a pedir que me perdonen». Lucía cruzó las manos sobre la mesa. «Habla». Él asintió. Por primera vez, contó todo desde el principio. La investigación por los documentos, la presencia de Ramiro, la decisión de entrar por el corredor de servicio. Dijo que al principio mintió por seguridad, pero que esa explicación se agotó en la primera noche. Dijo que continuó mintiendo porque le gustó ser Alex, porque le gustó que Lucía le hablara sin miedo, porque quiso conservar ese regalo sin pagar el precio de merecerlo. «Tuve miedo de que vieras mi dinero antes que a mí», dijo, mirando la mesa, «y por ese miedo te quité la oportunidad de verme de verdad. Eso fue injusto. Tú no me debías confianza a ciegas. Yo te debía verdad». Lucía no bajó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no cedían. «¿Y Sofía?» Alejandro se volvió hacia la niña. Sofía sostenía el lápiz como si fuera un mazo judicial. «Te mentí también a ti», dijo él. «Dejé que me llamaras Alex cuando sabía que no era mi nombre completo. Entré a tu casa, comí en tu mesa, aprendí tus juegos, y no fui honesto. Lo siento, Sofía». La niña lo miró en silencio. Luego preguntó, «¿Alex era falso?» Alejandro respiró hondo. «No, eso es lo más difícil. Alex era una parte verdadera de mí, la parte que no sabe doblar camisetas, que se ríe con tus chistes, que no entiende el autobús, que se siente menos solo aquí, pero la puse detrás de una mentira. Y cuando algo verdadero se esconde detrás de una mentira, también lastima». Sofía frunció la nariz pensando, «Eso estuvo bien dicho. Sospechoso, pero bien». Rosa bebió té para ocultar una sonrisa. Lucía apoyó la espalda en la silla. La cocina guardó silencio. Afuera pasaba un vendedor gritando tamales. La vida, que no respeta los momentos importantes, siguió ofreciendo salsa verde y roja mientras Alejandro esperaba su sentencia. «¿Qué quieres ahora?», preguntó ella. La pregunta parecía simple. Antes, Alejandro habría dicho, «Quiero otra oportunidad», pero eso seguía poniendo su deseo al frente. Miró sus manos. «Quiero decir la verdad y aceptar lo que decidas. Quiero reparar lo que hice en la empresa, porque debe repararse, aunque tú no vuelvas a hablarme. Quiero estar presente si algún día me lo permites, sin comprar entrada, sin presionar, sin usar a nadie para llegar a ti». Lucía lo estudió largamente. «Yo no soy un premio por tu crecimiento personal. Lo sé. Mi hija no es tu oportunidad de sanar tu infancia. Lo sé. Mi casa no es un refugio para cuando te canses de ser rico». Él tragó saliva. «Lo sé». Ella se levantó y caminó hasta la ventana. La luz de la tarde entraba amarilla, tocando la pared torcida. Alejandro quiso seguirla con la mirada, pero esperó. Lucía apoyó una mano sobre el marco. «Te extraño», dijo, sin volverse. «Y eso me enoja». Alejandro cerró los ojos. No respondió. Esa confesión no era una puerta abierta. Era una herida diciendo su nombre. «Extraño a Sofía burlándose de ti. Extraño a mi mamá diciendo que eres solo. Extraño cómo mirabas la sopa como si fuera algo que no sabías que necesitabas. Pero también recuerdo el pasillo del hotel. Recuerdo a todos llamándote señor Valcárcel. Recuerdo que yo estaba con uniforme y tú con traje. Y me sentí pequeña». Él levantó la vista, dolido. «Nunca quise que te sintieras así». Lucía se volvió entonces. Pero pasó. Alejandro asintió. No se defendió. Ese pequeño silencio fue, quizá, la primera prueba que ella necesitaba. «No puedo perdonarte hoy», dijo Lucía. Él sintió el golpe, pero no se quebró frente a ella. Tenía que aprender a recibir consecuencias sin hacer de ellas espectáculo. «Lo entiendo. No sé si podré hacerlo después». «También lo entiendo». Sofía levantó la mano. «Yo tengo una propuesta del jurado». Lucía suspiró. «Sofía, esto no es una audiencia real. Entonces, ¿por qué todos hablan como en una?» Rosa hizo un gesto de, «La niña tiene un punto. Propongo que Alejandro, no Alex, pueda venir los sábados a ayudar con cosas aburridas. No traer regalos, no arreglar todo con dinero. Cosas aburridas, como cargar garrafones, pintar bien lo que pintó feo,
acompañar a la abuela al doctor si ella quiere y aprender a hacer sopa. Alejandro miró a Lucía. Lucía miró a su hija como si acabara de descubrir que la justicia infantil era menos ingenua que muchas leyes. Eso no significa que está perdonado, aclaró Sofía. Significa que está en observación. Rosa levantó su taza, apoyó la moción. Lucía se llevó una mano a la frente, luego, muy despacio, una sonrisa cansada le tocó la boca. No era rendición, era aire entrando por una ventana que llevaba días cerrada. Sábados, dijo ella, y si llegas con regalos caros, no entras. Alejandro sintió algo parecido a esperanza, pero la sostuvo con cuidado. Sábados, sin regalos caros y sin mentiras. Sofía escribió algo en su libreta. Estado del acusado. En observación con pan limitado. Ese fue el comienzo, no el final. Las historias románticas suelen correr hacia el beso como si el beso fuera una meta con cinta roja. Pero la vida, que es menos fotogénica y más exigente, sabe que después de una mentira la verdadera escena de amor puede ser un hombre lavando platos sin que nadie lo aplauda. Alejandro empezó por ahí. El primer sábado quemó los fideos de la sopa. El segundo puso demasiado ajo. El tercero Sofía declaró que ya no sabía a castigo. No todo fue dulce. Hubo días en que Lucía se cerraba de repente. Una frase, un timbre de teléfono, una noticia sobre el grupo Valcárcel, y el recuerdo volvía a interponerse. Alejandro aprendió a no exigir que ella superara el dolor al ritmo de su arrepentimiento. Aprendió a decir, tienes razón, sin usarlo como llave para terminar la conversación. Aprendió, con dificultad admirable, que escuchar no era preparar una respuesta elegante. Sofía también lo probó de muchas maneras. Le preguntó si tenía avión privado. Él dijo que sí. Ella lo miró como si acabara de confesar que tenía un dragón. ¿Y por qué tomaste autobús? Porque quería aprender cómo llegaba tu mamá a casa. Eso fue bonito y raro. Sí. La próxima vez puedes decir la verdad y ya. Ahorra gasolina emocional. Alejandro anotó mentalmente la frase, gasolina emocional. Esa niña iba a dirigir algo algún día, si el mundo no cometía la estupidez de subestimarla. Rosa aceptó su presencia con la lentitud de quien no regala confianza, pero tampoco niega cuando alguien se gana un centímetro. Lo mandaba a comprar tortillas, le corregía el modo de cortar cebolla, y un día le pidió que la acompañara al centro de salud. Alejandro quiso ofrecer un especialista privado. Rosa lo detuvo con una mirada. Yo no le pedí que comprara el hospital, le pedí que cargara la bolsa. Él cargó la bolsa. En la empresa, las reformas se consolidaron. Alejandro creó un comité con empleados de base y poder real de revisión, no uno de esos adornos corporativos que sirven para fotos y café malo. Inés, por primera vez en años, empezó a irse a casa antes de que oscureciera, porque su jefe descubrió que respetar horarios ajenos no destruía imperios. La productividad no cayó como habían anunciado los profetas del desastre. Curiosamente, la gente trabajaba mejor cuando no la trataban como piezas reemplazables. ¡Qué revelación tan cara para algo tan obvio! Lucía, por su parte, no quiso ser la mujer del dueño, ni beneficiaria silenciosa de un cuento bonito. Cuando Alejandro le preguntó qué quería para ella, no como regalo sino como conversación, tardó días en responder. Luego dijo que siempre había querido estudiar administración de servicios hoteleros. Conocía el trabajo desde abajo, cada pasillo, cada abuso, cada solución. Alejandro ofreció pagarle todo. Lucía le dijo que no antes de que terminara la frase. No quiero deberte mi futuro. No sería una deuda. Para ti quizá no. Para mí sí. Entonces buscaron otra forma. Lucía aplicó a una beca interna que Alejandro había creado para empleados y familiares, con un comité independiente donde él no podía decidir. Presentó su experiencia, sus ideas de mejora y una propuesta para capacitar a mujeres trabajadoras en supervisión digna de equipos de servicio. Ganó. No porque Alejandro la amara, sino porque su proyecto era bueno. Esa diferencia le devolvió algo que la mentira le había quitado: piso propio. La noche en que recibió la confirmación, Sofía hizo un cartel que decía: mi mamá es jefa sin traje aburrido. Rosa preparó mole, lo cual asustó a Alejandro hasta que le explicaron que esa vez no significaba muerte, sino celebración. Lucía rió al verlo tan pálido. Su risa ya no dolía, o dolía menos. A veces sanar no significa que la cicatriz desaparece, significa que alrededor de ella vuelve a crecer piel sensible, capaz de sentir otra cosa. Meses después, Alejandro invitó a Lucía y a su familia a conocer un espacio nuevo dentro de uno de los hoteles.
una cocina de capacitación para empleados, con horarios justos, cuidado infantil durante clases y becas reales. No la presentó como inspiración de marketing, no permitió cámaras, solo abrió la puerta y dejó que ella caminara por el lugar. Lucía tocó las mesas de acero, revisó las estaciones, hizo preguntas concretas. Alejandro la miró trabajar y entendió que respetarla era mucho más hermoso que rescatarla. Aquí falta luz cálida, dijo ella. ¿Luz cálida? Sí. Si van a aprender después de turnos largos, que no parezca sala de interrogatorio. Alejandro sonrió. Anotado. Y una pared para que los niños peguen dibujos. Sofía levantó la mano. Yo cobro por curaduría. Rosa, sentada cerca, murmuró. Esta familia se está volviendo peligrosa. Alejandro miró la palabra familia sin tocarla. Ya no se atrevía a tomar nombres grandes antes de que le fueran ofrecidos. Pero esa tarde, mientras Sofía corría por la cocina vacía y Lucía discutía con un arquitecto sobre enchufes y seguridad infantil, sintió que algo dentro de él dejaba de mirar la ciudad desde arriba y empezaba a habitarla a la altura de una mesa. El perdón llegó sin ceremonia. No hubo lluvia dramática ni música perfecta. Fue un sábado común, en la cocina de Lucía. Alejandro estaba lavando platos. Sofía hacía tarea. Rosa dormía en la sala con la novela encendida. Lucía secaba vasos a su lado. La luz amarilla tocaba la pared torcida, esa pequeña declaración de felicidad imperfecta. Alejandro le pasó un plato. Sus dedos se rozaron. Esta vez, ninguno apartó la mano de inmediato. Alejandro, dijo ella. Él la miró. Ya no pienso en el pasillo del hotel todos los días. No era una declaración de amor. Era más difícil. Era una puerta abriéndose un poco. Gracias por decírmelo, respondió él. Lucía dejó el vaso sobre la mesa. No sé olvidar rápido. Ni quiero. No te lo pediría. Pero creo que puedo seguir construyendo desde aquí. Despacio, Alejandro sintió que el pecho se le abría con una cautela casi dolorosa. Yo puedo ir despacio. Lucía arqueó una ceja. Tú compraste 30 panes para 3 personas. Estoy en tratamiento. Ella rió. Y esa risa, ahora sí, lo perdonó un poco antes que las palabras. Él no la besó enseguida. Esperó. Había aprendido que el deseo también podía ser una pregunta. Lucía lo miró largo, luego tomó la orilla de su chamarra remendada, esa vieja prueba de rotura y reparación, y tiró suavemente de él. El beso fue pequeño, doméstico, sin música, con olor a jabón de platos y arroz recalentado. Perfecto. Sofía levantó la vista de su tarea. ¿Esto afecta mi calificación del jurado? Lucía se separó riendo. Haz la tarea. Solo digo que los besos no reparan matemáticas. Alejandro, con una felicidad torpe en la cara, se sentó junto a ella. Entonces veamos esas matemáticas. No presumas. Sigues en observación. Un año después, Alejandro ya no vivía solo en la cima de una torre emocional, aunque conservaba su penthouse y sus responsabilidades. La diferencia era que ahora las ventanas no eran excusas para mirar el mundo desde lejos. Los domingos desayunaba en casa de Lucía, o ellas iban a su departamento, donde Sofía había declarado que una sala tan grande necesitaba ruido legal. Rosa tenía una silla favorita junto al ventanal y decía que la ciudad desde arriba parecía menos arrogante si una tomaba chocolate caliente. Lucía avanzaba en sus estudios y coordinaba el programa de capacitación con una firmeza que ponía nerviosos a varios gerentes. Alejandro disfrutaba demasiado verla incomodar a hombres que antes habrían hablado sobre empleados sin escuchar empleados. Ella no se volvió rica de cuento ni cambió su voz por entrar en salones elegantes. Seguía diciendo las cosas de frente. Seguía revisando precios, seguía llevando una libreta, aunque ahora en ella también escribía proyectos, no solo deudas. Una tarde, durante la inauguración formal del programa, Alejandro subió al escenario y habló poco. Había aprendido, milagro de milagros, que no todos los micrófonos tenían que ser suyos. Presentó a Lucía por su nombre completo y su cargo. No dijo mi pareja primero, no dijo la mujer que me cambió la vida, aunque era verdad. Dijo Lucía Herrera, coordinadora del programa y autora de este modelo. Ella lo miró desde un lado, y en esa mirada hubo algo que valía más que cualquier aplauso. Respeto intacto. Sofía, sentada en primera fila junto a Rosa, aplaudió como si hubiera ganado un mundial. Cuando Lucía habló, su voz tembló al principio, pero se sostuvo. Habló de trabajo digno, de madres que estudian de noche, de empleados que conocen los problemas antes que los directivos, de puertas que no deberían existir solo para separar a quienes mandan de quienes limpian. Alejandro la escuchó con la garganta apretada. No la había rescatado.
Ella se estaba levantando en su propio nombre, y él tenía el privilegio de estar allí, no de atribuirse el mérito. Esa noche, después de la inauguración, volvieron al departamento de Lucía. Nadie quiso restaurante fino. Rosa pidió sopa, Sofía pidió pan dulce, con moderación judicial. Alejandro preparó la mesa sin que se lo pidieran. La pata coja seguía arreglada con una cuña que él había lijado una tarde, bajo supervisión estricta. La pared torcida seguía torcida. Nadie quiso corregirla. Algunas imperfecciones se vuelven sagradas cuando recuerdan que la felicidad no necesita quedar pareja. Después de cenar, Sofía le entregó a Alejandro un dibujo nuevo. Esta vez aparecían 4 personas en una cocina: Lucía, Rosa, Sofía y él. En el centro había una olla enorme. Arriba escribió «Casa». Alejandro lo sostuvo con ambas manos, como la primera vez, pero ahora no sintió que recibía algo prestado. Sintió que le confiaban una tarea. «¿Mi calificación?», preguntó él, intentando que la voz no se le quebrara. Sofía fingió revisar su libreta. 7,5. Después de un año, solo 7,5. La confianza es cara, señor Valcárcel. Lucía soltó una carcajada. Rosa levantó la taza. La niña aprendió de los mejores. Alejandro miró a Lucía. Ella le tomó la mano debajo de la mesa, donde no hacía falta espectáculo. Él entendió entonces que la felicidad no había llegado como premio por sufrir, ni como absolución perfecta. Había llegado como llegan las cosas verdaderas, en partes, con pruebas, con recaídas, con sopa quemada, con disculpas repetidas y con una niña que sabía que perdonar no significa olvidar la lección. Más tarde, al despedirse en la puerta, Lucía lo detuvo. «Alejandro». «Sí». Ella acomodó el cuello de su chamarra remendada, la misma. Ya casi no la usaba por necesidad, sino por memoria. «Puedes quedarte mañana a desayunar». Él la miró, quieto. «¿Estás segura?». Lucía sonrió. «No confundas invitación con victoria. Hay que comprar tortillas temprano. Puedo hacerlo. Sin comprar la tortillería, haré mi mejor esfuerzo». Sofía gritó desde adentro, y sin perderte en Puebla, Alejandro rió. Una risa abierta, completa, sin miedo a parecer menos poderoso. La ciudad seguía allá afuera con sus luces, sus hoteles, sus juntas, sus hombres importantes corriendo detrás de cosas urgentes. Pero en ese pasillo viejo, frente a una puerta que ya no estaba cerrada, Alejandro Valcárcel comprendió que volver a casa no era entrar en una mansión antes de tiempo. Era ser recibido en un lugar pequeño donde alguien, sabiendo toda la verdad, todavía dejaba una silla para ti. Si esta historia te hizo sonreír, emocionarte o creer un poco más en las segundas oportunidades, deja un comentario contando desde qué ciudad o país la estás escuchando. A veces, las historias también encuentran casa en la voz de quienes las acompañan hasta el final.